Muy buenos días. Ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante de anatomía radiológica tridimensional e interpretación de traumas maxilofaciales del tercio superior de la cara y también de las cavidades paranasales en CBCT, que viene a ser tomografía. Bien, comenzaremos hablando sobre los traumatismos del tercio superior. Antes de hablar propiamente de las fracturas, tenemos que entender que el hueso frontal está dividido por dos paredes que prácticamente delimita al seno frontal. Entonces comenzaremos hablando sobre la fractura de la tabla anterior sin desplazamiento. Esta es la fractura más leve en la cual se observa una línea que puede ser tan fina que solamente se detecta por la tomografía computarizada. En una imagen, en una radiografía no se puede diagnosticar. Se observa una línea hipodensa muy fina que está atravesando el hueso, literalmente como un rasguño. No hay hundimiento, no hay ninguna alteración del contorno y clínicamente no hay ninguna deformidad. Continuamos con la fractura de la tabla anterior desplazada. En esta parte el fragmento óseo se hunde y el contorno frontal se ve alterado, o sea, ya existe un defecto visible y palpable. En estos casos, en una tomografía se observa fragmentos óseos hiperdensos dentro del seno frontal. Es decir, ya no mantiene la continuidad de la tabla anterior, sino que esta al fracturarse llega a desplazarse hacia el seno frontal, como se puede observar en la figura 2, que es una tomografía computarizada con corte axial. Entonces está observando una fractura de la tabla anterior derecha con un desplazamiento hacia el interior del seno frontal, y lo mismo en las dos imágenes adyacentes. Pasamos a la fractura con compromiso de la tabla posterior. Cuando ya está comprometida la tabla posterior, el problema deja de ser estético. Aquí ya puede existir una comunicación entre el seno frontal y el espacio intracraneal. Y si la dura madre está intacta y no hay fuga de líquido cefalorraquídeo, puede hacerse un manejo conservador, pero en muchos de los casos llega a abrir una comunicación entre el espacio intracraneal, entonces lo cual va a generar una fuga de líquido cefalorraquídeo. Lo que se observa en la tomografía es una línea hipodensa que está atravesando tanto la tabla anterior como la tabla posterior, abriendo así una comunicación entre el seno frontal con el espacio intracraneal. Ahora, si el seno frontal llega a verse isodenso, mixto, se debe por la sangre más que todo. Y por último, las fracturas con compromiso de la tabla posterior, en este caso desplazadas. Podemos observar en la primera imagen una tomografía con un corte axial y la segunda con un corte coronal. Se observa la fractura de la tabla anterior y posterior, que son considerables conminuciones, y el desplazamiento de fragmentos, como se puede observar, hacia el espacio intracraneal y hacia el seno maxilar. En el corte coronal observamos la asociación no solamente de la fractura del hueso frontal, sino que también ya está asociado a las fracturas nasórbito-etmoidales, que a continuación les hablaré. Y en la segunda imagen se puede observar la fractura de la tabla anterior con desplazamiento hacia el seno frontal y de la tabla posterior hacia el espacio intracraneal. Bien, las fracturas naso-órbito-etmoidales de fracturas son las que comprometen al hueso nasal, al etmoides y parte del hueso frontal. Algunas veces es importante el reborde orbitario medial. Vamos a tener tres clasificaciones según Markowitz: fracturas Noe tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En las fracturas Noe tipo 1, el complejo naso-órbito-etmoidal se rompe, sí, pero el centro queda en un solo fragmento grande, y el ligamento cantal, que es importante porque es el que fija el globo ocular hacia la pared medial, permanece adherido y estable, entonces no existe ningún telecanto. En la tomografía se va a observar una fractura de reborde orbitario medial y hueso nasal, pero el fragmento central se va a observar grande y cohesionado, y no va a haber ningún desplazamiento. En las fracturas Noe tipo 2 ya no hay un solo fragmento, sino que el complejo Noe está fragmentado, pero el pedazo donde se inserta el ligamento cantal medial existe y está, se podría decir, adherido. No va a existir un telecanto.
En la tomografía se va a observar varios fragmentos, pero uno de los fragmentos contiene el punto de inserción del ligamento cantal medial. Va a haber un ligero desplazamiento del rebordo orbitario medial y en el etmoides pues, se va a encontrar fracturado con una conminución moderada. Y las fracturas Noe tipo 3, el complejo Noe está hecho arena ósea, ya que el ligamento cantal medial va a perder su anclaje porque no va a quedar ningún fragmento reconocible donde se quede insertado, y en este caso sí va a haber un telecanto severo y una deformidad marcada. En una tomografía se va a observar una conminución completa del rebordo orbitario medial y el etmoides. Asimismo, se va a observar fragmentos pequeños, irregulares y sin la columna ósea estable. Y el seno frontal, en algunos de los casos, puede llegar a estar involucrado si el golpe llega a ser muy fuerte. Bien, bueno, en esta imagen nos basamos en la reconstrucción 3D y se puede observar un patrón característico de fractura Noe tipo 3, donde existe una conminución severa. Se observa los fragmentos óseos muy hiperdensos en la figura C. Asimismo, el hueso fracturado mantiene alta atenuación en la tomografía, como se puede observar, y se identifican múltiples zonas de discontinuidad. No se puede observar la continuidad ósea, ya que están varios fragmentos desplazados, lo cual es típico de las fracturas nasoórbito-etmoidales tipo 3. Asimismo, en el paciente, en la figura A, se puede observar un edema muy visible. Las fracturas orbitarias. Dentro de las fracturas orbitarias podemos tener las fracturas de la pared superior, del techo de la órbita, de la pared medial o de la pared lateral. En este caso vemos la imagen con una fractura de la pared lateral. Se observa una línea hipodensa que está atravesando la pared lateral de la órbita, que es hiperdensa. Está ocasionando una separación de fragmentos, pero no hay un visible desplazamiento. En esta otra imagen vemos la fractura orbitaria, pero del piso, y a lo cual se conoce como también fractura blowout. Podemos observar que en el piso de la órbita se observa una imagen isodensa que se extiende hasta el seno maxilar, como se puede observar, y la línea hiperdensa que corresponde al piso de la órbita se encuentra en fragmentos óseos y desplazada, como se puede observar en la figura 2, desplazada hacia el seno maxilar. Bueno, ahora veremos los senos paranasales, pero antes de conocer su patología es importante conocer la anatomía. Estas son cavidades llenas de aire que se encuentran dentro de los huesos de la cara y alrededor de la nariz. Están recubiertas por una membrana llamada membrana de Schneider. Asimismo, tienen la función de hacer más ligero el cráneo porque están llenos de aire, ayudan a calentar y humidificar el aire, mejoran la resonancia de la voz ya que funcionan como cajas de sonido. Encontramos en esta tomografía podemos ver el seno frontal, los senos maxilares. El seno frontal se encuentra en la parte central del hueso frontal y los senos maxilares son antros grandes que se encuentran a los costados de la cavidad nasal. Bueno, asimismo veremos el seno etmoidal, que son pequeñas celdillas que se encuentran en el hueso etmoides, y también el seno esfenoidal, que se encuentra debajo de la silla turca en el interior del cuerpo del esfenoides. Bueno, ahora veamos las patologías de los senos paranasales. Comenzamos con un engrosamiento de la mucosa sinusal, como se puede ver en la imagen. Normalmente los senos paranasales tienen un revestimiento interno, como ya le mencioné, que es la membrana de Schneider. Cuando se inflama aumenta de grosor, siendo entre sus causas la sinusitis, la rinitis alérgica o problemas dentales. Bueno, de acuerdo al informe radiológico, esta imagen es predominantemente en el seno maxilar izquierdo, tiene un contenido hiperdenso, bordes bien definidos e irregulares, tiene un tamaño de aproximadamente 1 milímetro. No se evidencia alteraciones con estructuras adyacentes y es compatible con una sinusitis crónica leve. Bueno, ahora veamos el empiema del seno maxilar. Esta es una acumulación de pus dentro de la cavidad del seno maxilar como complicación de una sinusitis maxilar aguda o crónica. De acuerdo al informe radiológico, este se encuentra en el seno maxilar derecho, tiene un contenido homogéneo hiperdenso y se evidencia un velamiento completo del seno afectado. Tiene bordes bien definidos, irregulares, el tamaño que abarca la totalidad de la cavidad sinusal, y no se evidencia desplazamiento de las estructuras vecinas. Es compatible con un empiema del seno maxilar. Bueno, la sinusitis.
La sinusitis, como ya mencioné, es una de las patologías más frecuentes de las vías aéreas superiores en odontología, especialmente la sinusitis del seno maxilar. Tiene una relación directa, ya que anatómicamente el seno maxilar está muy cerca de las raíces de los premolares y los molares superiores, lo que puede causar una sinusitis odontogénica. La sinusitis es la inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales. Puede ser causada por infección, virus, bacterias, alergias o irritantes. Cuando la mucosa se inflama, se engrosa y produce más moco y se obstruyen los drenajes llamados osteomeatos. Bueno, ahora veamos, tenemos dos tipos de sinusitis. Tenemos la sinusitis de origen odontogénico y la sinusitis de origen no odontogénico. La sinusitis de origen odontogénico en la imagen se puede mostrar una sinusitis odontogénica unilateral causada por una infección en un molar superior derecho. Este tipo de sinusitis se caracteriza por afectar solo a un lado. De acuerdo al informe radiológico, podemos decir localización en el seno maxilar derecho con ocupación completa de la cavidad sinusal, contenido homogéneo hiperdenso, bordes bien definidos respetando las paredes óseas del maxilar. El tamaño abarca toda la cavidad sinusal. Y tiene una estrecha relación con el ápice radicular del molar superior derecho, lo cual se proyecta en el piso del seno maxilar. Es compatible con una sinusitis del maxilar de origen odontogénico. Bueno, ahora veamos una sinusitis de origen no odontogénico. En esta imagen podemos ver hicimos un informe de una paciente femenina de 32 años que es referida para evaluación del tercer molar. Presenta un hallazgo incidental. Bueno, haremos el informe de la imagen que tiene un corte coronal. Se puede localizar, la lesión se localiza en el seno maxilar izquierdo, en la pared superior, debajo de la cavidad orbitaria. Tiene un contenido isodenso, bordes bien definidos y el tamaño moderado de 2 por 3 milímetros. Sin evidencia de destrucción ósea, compatible con un pólipo de mucosa antral asociado a una sinusitis crónica de origen no odontogénico. Ahora veamos los pólipos nasales. Son crecimientos benignos, blandos e indoloros que se desarrollan en el revestimiento de la mucosa de los senos paranasales. Su causa principal es una inflamación prolongada y crónica. Los pólipos son pequeños, pero a medida que crecen pueden obstruir las vías nasales. Es importante diferenciar el pólipo nasal del quiste de retención, ya que en una radiografía el pólipo no se puede distinguir, pero la diferencia que existe es que el pólipo tiene un contenido sólido, mientras que el quiste de retención tiene un contenido líquido. De acuerdo a esta imagen de una reconstrucción sagital, podemos decir, la lesión se localiza en el seno maxilar izquierdo, específicamente en la pared lateral. Tiene un contenido hipodenso homogéneo sésil, sus bordes bien definidos y convexos, tamaño moderado de 2 por 3 milímetros y sin evidencia de destrucción ósea y daño a estructuras adyacentes. Es compatible con un pólipo nasal. Bueno, la otra patología que podemos ver es el quiste de retención submucoso, que es una lesión benigna no neoplásica que se forma por la obstrucción del conducto de una glándula mucosa, ubicada en la mucosa del seno maxilar. Podemos ver acá, de acuerdo a la imagen de un corte coronal, es una lesión localizada en el piso del seno maxilar izquierdo. Sus bordes son definidos, formando una cúpula de contenido hiperdenso, de un tamaño aproximado de 3 por 2 centímetros, no causa daño a estructuras adyacentes, es compatible con un quiste de retención submucoso. Ahora veamos los antrolitos. Los antrolitos son formaciones de cuerpos calcificados o masas mineralizadas poco comunes desarrollándose dentro del seno maxilar. Su producción ocurre cuando un cuerpo extraño o un foco de inflamación crónica actúa como núcleo donde se depositan gradualmente las sales minerales, siendo sus causas una sinusitis crónica, presencia de cuerpos extraños, fragmentos dentarios, algodón quirúrgico o material odontológico. Según el informe radiológico de esta imagen de una reconstrucción coronal, podemos decir, lesión localizada por encima del suelo maxilar derecho. Tiene un contenido hiperdenso, sus bordes son definidos e irregulares, tiene un tamaño aproximadamente de 3 por 2 milímetros y sin compromiso de estructuras adyacentes, es compatible con antrolitos del seno maxilar.